Eh, Hoy les quería contar que la clase de hoy va a durar solamente un rato, más o menos media hora, 40 minutos, dado que, bueno, justo en el horario, ahora a las 15 tengo una actividad, un curso, así que simplemente vamos a usar este tiempo que tenemos para cerrar las ideas de la clase anterior relativas a relaciones entre variables. Habíamos visto el análisis de la relación entre dos variables a través de el análisis de correlación y el análisis de regresión. Y lo que vamos a hacer hoy es cerrar con la idea de regresión, con la interpretación de R cuadrado y eh, bueno, directamente ver un poquitito de la relación entre variables cualitativas, que para poder relacionar vamos a usar el coeficiente de Kendall. Bueno, voy a compartir el... Amor, por favor. Voy a compartir la diapositiva de la vez pasada. Bien, y acá vamos a explicar esto de la variación explicada y no explicada. A ver, ahí está. Bueno, pueden ver todos el gráfico, ¿no? Este es el gráfico de dispersión. Voy a grabar. Igual va a ser muy cortito esto. Bien, primeramente, Recording en in este progress. gráfico, lo que voy a marcar es lo siguiente. Bueno, lo primero que voy a marcar en este gráfico es lo siguiente. Acá tenemos la variable x, o sea, la variable independiente, y acá la variable y, en el eje vertical, la variable y o variable respuesta. Bien, la variable y, bueno, toma valores, en este caso va más o menos desde 5 hasta 17, ¿sí? Bueno, si yo calculo la media de esta variable, me va a dar más o menos por aquí, más o menos por aquí. O sea que este punto representa la media de la variable y. La media de y. La media de y. Este valor entonces sería la media de y. Ahora voy a tomar un determinado valor de x, por ejemplo acá, el valor 8, ¿sí? En este caso particular vale 8, pero bueno, vamos a tomar como que es un valor genérico. Esto vale, yo voy a hacer un cálculo para un valor de x, pero en realidad esto va a ser, vamos a tener que hacerlo para todos los valores. No lo vamos a hacer en realidad, pero sí el significado que tiene nos va a dar la interpretación del coeficiente de determinación. Entonces, este valor de x, nosotros cuando observamos este valor de x, también teníamos que observar un valor de y. Bueno, ¿cuál es el valor de y que corresponde a ese valor de x? Este punto, que vale aproximadamente 9, ¿sí? O sea que cuando x vale 8 y se observó 9. Entonces, este es el valor que le vamos a llamar I sub I, que sería el valor observado de I cuando X vale 8. Entonces tenemos la media de I, el valor observado de I para un determinado valor de X. ¿Y esta recta qué hace acá? Esa recta es la recta de regresión, es la que tenía esta forma. Y es igual a A más BX. ¿Para qué sirve esta recta? Sirve para predecir valores de la variable y
conociendo valores de la variable x. Es decir, sirve para predecir valores de y. ¿Sí? Sirve para predecir valores de la variable respuesta. ¿Y cómo se hace para predecir? Bueno, primero a esta fórmula tengo que darle una información que es el valor de x. Y una vez que le doy la información del valor de x, reemplazo y calculo. Es decir, A y B nosotros ya lo tenemos porque aprendimos con esa fórmula de sumatoria, de x por y, etcétera, etcétera. Bueno, con todo ese formulerío, nosotros calculamos el valor de A y el valor de B. O sea que en realidad aquí va a haber un número. Esto va a ser un número, esto también va a ser un número. X e Y van a ser variables, por lo tanto yo le puedo asignar valores a X. O asignar valores. Entonces yo le puedo asignar el valor 8, pongo en esta fórmula y la respuesta que me da va a ser el valor predicho para 8. O sea que cuando yo tengo el valor de X igual a 8, el valor predicho va a estar acá, va a estar en la recta. Este va a ser el valor predicho. Y ese valor predicho aproximadamente es 11. Aproximadamente es 11. Y yo lo voy a simbolizar con esta letra. Y sombrerito. ¿Sí? Y sombrerito. Acá, para que se vea de dónde sale. Es un poquito más de 11, ¿sí? 11,5 por ejemplo. Bien, entonces tengo, por un lado, la variable y con una media. Luego, dado un valor de x cualquiera, yo tengo dos valores. Un valor que observé, que lo simbolizo de esta forma, y un valor que he predicho, que está acá en rojo y que vale aproximadamente 11 y que está simbolizado de esta forma, que es el que nosotros llamamos valor predicho para ese valor de x. ¿Sí? Entonces es como que nosotros digamos, a ver, ¿cómo se puede predecir la estatura de un niño cuando cumpla 2 años? Bueno, el pediatra me puede decir, bueno, mira, el niño tiene 1 año y actualmente mide, no sé, 80 centímetros. Entonces, cuando cumpla 2 años va a medir 1 metro. Eso es la predicción que hizo el especialista. ¿Sí? La predicción, 1 metro. Cuando cumpla 1 año, 2 años, lo medimos al niño y a lo mejor no mide 1 metro, mide 1 metro y 5 centímetros. Ese 1 metro 05 es el valor observado. Entonces, ¿esto qué es? Valor observado. ¿Esto qué es? Valor predicho. ¿Y esto qué es? El valor promedio. Todo de la variable y. Siempre hablando de la variable y. A ver, voy a silenciar un poquitito. Entonces, con esos tres valores, nosotros vamos a armar algunas diferencias, es decir, vamos a hacer algunas reglas. Por ejemplo, yo voy a restar el valor de y observado menos la media, que sería esta diferencia que voy a marcar con una llave. La llave roja. Valor de y menos la media. Si yo hago este cálculo para todos los valores de y, perdón, para todos los valores de x, a cada valor de x le observo el valor de y le voy restando la media, esto me va a dar, cuando yo sume todo esto, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque esa es una propiedad de la media. La suma de los desvíos de cada valor de la variable con respecto a su media es 0. O sea que esto me va a dar 0. Pero bueno, si eso da 0 no tiene sentido. Entonces lo que voy a hacer es, a cada diferencia le voy a elevar al cuadrado. Y esto no es otra cosa que el numerador de la varianza. Y esto se llama suma de cuadrados total. Se llama suma de cuadrados total. Bien, esta sería como la variabilidad, esta expresión, esta suma, representa la variabilidad de la variable y, o sea, de la variable respuesta. Y nosotros dijimos que el objetivo del análisis de regresión era poder predecir
una variable a partir de otra. Pero ¿qué pasa? Imagínense lo siguiente. Imagínense. Si ustedes quieren predecir el horario en que va a pasar el colectivo por una parada, yo les voy a proporcionar los datos del horario que pasó el colectivo los últimos 80 días, los últimos 6 meses. ¿Sí? Tengo 6 meses, es decir, 180 datos de horarios en los que el colectivo pasó por la parada. Y los datos son los siguientes. 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 8:31, 8:29, 8:30, 8:30, y esto se va repitiendo, así un montón de datos, es decir, 180 datos. Si yo les muestro esta tabla y les digo, ¿a qué hora va a pasar el colectivo por la parada? ¿Qué respuesta intuitivamente me darían ustedes? 8:30. 8:30. En cambio, si yo les digo, bueno, estos son los horarios, 8:30, 8:40, 8:20, 9, 8:10, 8:15, 8:40. ¿Qué van a decir de esta serie numérica? ¿Va a ser más difícil o más fácil predecir el horario en que va a pasar el colectivo? Va a ser más difícil. Más difícil. Va a ser más difícil. Pero ¿qué diferencia hay? Si ustedes tienen información de 180 días, ¿qué es lo que les hace pensar que la segunda serie va a ser más difícil predecir? La cantidad, o sea, de variables que hay. La O de variable datos. Que La los valores cantidad están de muy es elevados. muy bien. la variedad de datos, eso quería decir. Sí, sé lo que querés decir. Sé lo que querés decir, pero no es lo que estás diciendo. Lo que querés decir es que hay mucha variabilidad o hay mucha varianza, ¿sí? O hay mucha dispersión. Variedad de datos significa que tengo datos de distintos, digamos, aspectos. Por ejemplo, variedad de datos significa datos de horario, datos de recorrido, datos de líneas, datos de, no sé, de transbordo. Pero este es un solo dato. El dato corresponde a Sí, la se entiende, variable horario de llegada. Pero es una variable con mucha dispersión. Entonces, la dispersión o la variabilidad me aporta mucha incertidumbre en mi intención de predecir. Es como que una persona que tenga una conducta muy recta, por ejemplo, que sea puntual, que siempre actúe de la misma forma, entonces uno va a poder predecir los comportamientos de esa persona. Obviamente que hablemos de un caso, no de casos de patologías que sean totalmente impredecibles, pero de una persona que tiene una conducta habitualmente parecida, yo voy a poder predecir. Si ustedes ven que yo soy una persona puntual, que siempre digo, empezamos a las 2 y a las 2 estoy, bueno, ustedes seguramente van a adaptarse a ese horario. Ahora, si a veces entro a las 2:15, a veces a las 2:30, a veces a las 2 menos 10, entonces va a ser más incierto predecir a qué horario nos vamos a conectar. Eso es lo que pasa en la segunda fila, en la segunda columna de números. Y entonces, lo que quiero decirle con esto es que al momento de predecir, cuando menor es la variabilidad, es de mejor calidad mi predicción. Pero como yo no puedo controlar esta variabilidad, ¿por qué no puedo controlar? Y bueno, porque estos datos son datos observados, ¿sí? Son datos observados. Yo quiero comparar, en el ejemplo que vimos, el test en coeficiente intelectual versus el test en matemática. Yo lo que quiero ver si hay una relación entre esas dos variables. Y si llegara a haber una relación, quiero usar el test de coeficiente para predecir el rendimiento académico. ¿Entienden?
Entonces, lo primero que tengo que saber es que esta variabilidad que yo estoy acá nombrándole como suma de cuadrados total, yo no la puedo controlar, pero sí la puedo descomponer en dos sumandos. Acá hay dos partes acá, dos partes. Una de esas partes se va a llamar suma de cuadrados, acá esto es suma de cuadrados total, es suma de cuadrados explicada, y la otra se va a llamar suma de cuadrados no explicada. Lo que mi modelo va a predecir va a ser una parte de la variabilidad total. Va a ser esta parte, la que diga suma de cuadrados explicada. La otra parte no va a capturar el modelo. Es decir, hay tanta variabilidad que a lo mejor puede ser explicada a partir de otros elementos, de otras variables que no son justamente el coeficiente intelectual. Puede ser todas esas que dijimos, ¿se acuerdan? La edad, en los años de estudio del padre, los años de estudio de la madre, la distancia que vive el colegio. Yo elegí coeficiente intelectual. ¿Y cómo se obtiene la suma de cuadrados explicada? Bueno, la suma de cuadrados explicada es la diferencia entre el valor predicho, que está acá este puntito que está acá, menos la media. O sea que esta llave que voy a poner a la izquierda, esta llavecita es la suma de cuadrados, mejor dicho, todavía no se transformó, pero de acá va a salir la suma de cuadrados explicada. Recuerden que estoy haciendo para un valor de x. ¿Sí? En cambio acá yo estoy diciendo sumo todas las diferencias elevadas al cuadrado. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Voy a sumar todas las diferencias entre quiénes. Entre el valor predicho menos la media. O sea, tomo todos los valores de x. En vez de mirar los valores observados de y, voy a mirar todos los valores que predijo el modelo. Es decir, acá cuando x vale 9, yo observé este valor 9 también. Pero eso es lo que observé. Lo que dice el modelo es que cuando x vale 9, el valor predicho para y es este, que vale aproximadamente 12. ¿Sí? Cuando vale 10, bueno, cuando vale 10, el modelo me dice que el valor de y tiene que ser aproximadamente 13,5. Y fíjense que acá el valor observado es un poquito mayor, ¿no? O sea que cuando x vale 10, lo que predijo el modelo y lo que observé en la realidad están bastante cercanos uno al otro. Ahí es como que le pegamos más cerca. Pero acá hay otro que está lejos. O sea que mi modelo predice bien, pero bueno, algunos deja escapar. Y finalmente, la suma de cuadrados no explicada es justamente esta otra diferencia que queda acá. La diferencia entre el valor observado menos el valor predicho. Voy a borrar esto para que no piensen que es una media, esta rayita que está acá. Ahí. Entonces, esto que está en el último término es lo que se llama la suma de cuadrados no explicada. Es decir, a cada valor de y observado le resto el valor predicho. Es decir, esto es lo que yo observé, esto es lo que yo dije que iba a observar. ¿Qué sería esta diferencia? ¿Sí? Este es el valor predicho y este es el valor observado. Esto que está acá es lo que se llama suma de cuadrados no explicada. De acá sale la suma de cuadrados no explicada. Entonces, fíjense, cuando x vale 7, el modelo dijo, este es el valor de y. La realidad dijo, no, este es la diferencia. ¿Sí? Esto es lo que observé, esto es lo que predije. Cuando x vale 12, acá el último, voy a correr un poquito este. Cuando x vale 12, el modelo dijo que y tendría que valer este número, que es 15. Pero lo que observé en la realidad fue 17. Bueno, esas diferencias elevadas al cuadrado y sumadas se llaman suma de cuadrados no explicados. A ver un poquito, voy a hacer un ratito una pausa y le voy a contestar al profe, el profe que me está preguntando algo.
Entonces, ahora voy a pasar a la otra diapositiva, donde está todo resumido y donde realmente vamos a ver cómo se interpreta ahí está. La varianza total se expresa como una suma entre la variación explicada y la no explicada. Y ahí está lo que escribí recién todo a pulso, ahora está bien acá formalizado. Y acá está el significado de R cuadrado. R cuadrado ya sabemos, R es el coeficiente de correlación de Pearson. Si lo elevo al cuadrado, ese coeficiente se llama coeficiente de determinación. Y este es el cálculo. Yo no tengo que hacer este cálculo. Ustedes ya hicieron todas las fórmulas para calcular R. ¿Sí? Ahora lo único que hacen es con el valor de R, lo elevan al cuadrado y listo, no tienen que hacer esto. Pero este es el significado. Ustedes tienen que saber, en la teoría, en la práctica no se les va a pedir esto, pero en la teoría sí. ¿Qué significa R cuadrado? Bueno, este cociente que está acá es una proporción. Si yo lo multiplico por 100, se transforma en porcentaje. Pero es una proporción ¿de qué? Es la proporción de la variabilidad total que yo la estoy explicando a través del modelo. Esta sería la variación explicada. Es la proporción de la variabilidad total que se explica con el modelo. Entiéndase, el modelo es entiéndase que el modelo es el que usamos nosotros para predecir, y en ese modelo interviene la variable coeficiente intelectual. Yo puedo generar otro modelo, supongamos que acá con el coeficiente intelectual me da 0,8. Yo hago otro modelo de regresión y digo, ahora voy a relacionar o voy a buscar qué relación hay entre el rendimiento académico y la distancia, a la distancia con la que vive el alumno, la distancia entre la escuela y la casa del alumno. Y el R cuadrado me da 0,70. O sea que en ambos casos yo logro explicar una parte de la variabilidad total, pero con el coeficiente logro explicar una mayor proporción. ¿Entienden? No es, acá no hay relación de causa y efecto. ¿Sí? No hay una relación de causa y efecto. No es que, si por ejemplo, supongamos que hay una relación inversa, así, una relación negativa, entre distancia y rendimiento académico. O sea que cuando más lejos vive el alumno, menor va a ser su rendimiento. ¿Por qué digo que no hay una relación causa y efecto? Porque si yo digo que hay una relación causa y efecto, yo me voy a mudar enfrente de la escuela. O sea, yo si veo que hay ustedes me dicen, la mayor distancia produce un menor rendimiento, entonces yo voy a mudarme a una escuela, ¿sí? Y voy a comprar una casa o voy a alquilar una casa enfrente de la escuela, entonces a mi hijo le va a ir bien. ¿Por qué? Porque la distancia es pequeña, la distancia es cero prácticamente. Y eso sabemos que no es así. No es porque vive enfrente. Ahora, si nosotros empezamos a buscar otras variables, sí, por supuesto que vamos a, entre todas las variables, explicar cada una un poco, va a explicar cada una un poco de la variable rendimiento. Ahora variables, cuando yo hago el R cuadrado, a lo mejor me da, un R cuadrado me da 0,02. Bueno, esta variable evidentemente ya ni siquiera la voy a considerar, no explica nada. ¿Sí? Pero bueno, quería simplemente cerrar esta explicación porque van a tener que interpretar, en la práctica van a interpretar, en la teoría van a tener que decirme esto, ¿sí? ¿Qué significa el coeficiente de correlación? Y ahí está, la proporcionalidad ahí que se explica a partir de... Bueno, y finalmente, este es como sale en el software, en el Infostat.
sale lo que está en recuadro es lo único que a nosotros nos interesa porque es lo único que aprendimos. Lo demás sale, pero nosotros todavía no estamos y no vamos a estar en condiciones todavía de interpretar. Eso es para un curso un poquito más avanzado de estadística. Pero esa salida es, yo le cargo los datos, después cuando hagamos la clase de Infostat, yo les voy a mostrar cómo se cargan los datos. Los valores que salen en el resultado son 15 es el total de datos, es n. 0,60 es el valor de r cuadrado. O sea que ahí tengo que decir que el 60% de la variabilidad total se explica a partir de creo que era el coeficiente, la inteligencia. Algo así, la inteligencia. El menos 1,16 es la ordenada de origen, es el valor de A. Y el 0,83 es la pendiente. Con esos 4 valores yo ya estoy interpretando todo lo que aprendimos acerca de correlación y regresión. Como les dije, todo lo demás no lo vamos a ver. Este es lo mismo, pero con otro programa de estadística que se llama SPSS. Ahí aparece en un recuadro el 0,602. Aparece la pendiente, que es 0,83. Y aparece la ordenada, que es menos 1,160. Es lo mismo, pero con más o menos decimal. Ahí está el gráfico. Como pueden ver, la relación es positiva. Lo único que yo después con los números y con la fórmula corroboro esa primera intuición. ¿Sí? Si yo les presento este gráfico, le doy los datos, y ustedes ya antes de hacer los cálculos ya tienen que tener como una intuición y decir, bueno, acá me parece que los datos están correlacionados en forma positiva. Porque yo veo que crece el valor de X, también crece el valor de Y. Es como muy evidente. Entonces, cuando yo hago el cálculo, ese número tiene que, de alguna manera, sustentar esa impresión que yo tuve al comienzo. ¿Sí? Entonces, si en era R menos 0,21, y medio que no me cierra la idea, no es lo que yo esperaba. Claro que no todo es intuición, a veces uno intuitivamente piensa algo y cuando uno hace los cálculos ve que no es así. Ahora con probabilidad, cuando veamos la próxima clase, vamos a ver ejemplos muy cotidianos donde uno intuitivamente cree algo que cuando nosotros hacemos los cálculos van a ver que no. Un ejemplo es, me estoy adelantando, pero un ejemplo es cuando uno ve que un compañero tiene la misma fecha de cumpleaños, parece como una coincidencia. Sin embargo, esa coincidencia es tan frecuente que uno a veces no lo cree. Es más, yo les puedo asegurar que en este grupo y en esta reunión, ¿cuánto estamos? 96, estoy casi seguro de que 2 de ustedes cumplen el año en el mismo día. Estoy casi seguro. Y después verifiquen ustedes. Pero yo les puedo asegurar, no sé, me atrevo a decir 90% de probabilidad de que en ustedes hay 2 que cumplen el mismo día. El mismo día, no digo el mismo año de nacimiento, pero digo, tienen el mismo cumpleaños. Bien, y para terminar, vamos a ver este coeficiente, que es un coeficiente también de asociación para variables categóricas, es decir, para variables del tipo cualitativo. Fíjense, acá yo tengo una tabla de contingencia, se llama tabla de contingencia, a una tabla de doble entrada, donde voy a estar interesado en contar de un total de 50 personas, en este caso, 50 personas, 2 variables cualitativas. Por un lado, la variable éxito, o llamémosle rendimiento académico. Pero en este caso el rendimiento académico no va a estar cuantificado, como en el caso de regresión. Acá solamente tengo éxito o fracaso. ¿Qué podría ser? Éxito es como que aprobó el primer año de la carrera de psicopedagogía. O que digamos que pasado 3 años siguen en la carrera en el tercer año. Eso se podría llamar éxito. Y fracaso sería que abandonó la carrera.
Entonces, ahí yo no tengo una variable cuantitativa. Es una variable cualitativa que tiene dos categorías. ¿Sigue en la carrera o abandonó la carrera? ¿Eh? Y esa variable, yo quiero ver si está o no relacionada con el hecho de haber tenido orientación vocacional. Es decir, si la persona que tiene orientación, es decir, que yo no sé qué estudiar, terminé la secundaria y no tengo la más mínima idea de qué estudiar. Entonces me voy a un profesional, que van a ser ustedes, a que me oriente y que me haga ese famoso, ¿cómo se llama ese test de, no me acuerdo, son como 150 preguntas de... ¿Es vocacional, profe? Es vocacional, pero hay un cuestionario que se llama Cuestionario de Intereses Profesionales, el CIP. El cuestionario de intereses profesionales es un cuestionario largo donde se le pregunta al paciente o al estudiante, se le pregunta sobre distintos aspectos. Por ejemplo, yo no le voy a preguntar, che, ¿te gusta la ingeniería civil? Porque si me dice sí, bueno, le digo, anda a estudiar eso y listo. No hace falta estudiar 4 años en psicopedagogía. Pero este cuestionario es un poquito más, apunta más a preguntas que él puede contestar. Por ejemplo, le puedo decir, ¿te gusta dibujar con regla o a mano alzada? ¿Te gusta analizar los circuitos eléctricos o preferís hacerlo por intuición? ¿Solés leer los manuales para hacer el uso del celular o directamente lo usás por intuición? Eh, ¿Te gusta compartir un trabajo o una actividad en equipos? ¿Preferís un deporte de equipo o un deporte individual? Como por ejemplo tenis, ajedrez, o preferís el fútbol, el vóley, que se trabaja en equipo. Bueno, un montón de preguntas que por supuesto los que saben, ustedes, son los que después analizan, le dan cierta información sobre qué carrera debe elegir. Entonces, si él tiene tendencia a, por ejemplo, a observar, a, a, a no ser tan preciso en los cálculos, sino más bien apreciar la belleza de un dibujo o de una obra, seguramente su interés va a estar por las ciencias no exactas. Se le va a mandar a estudiar arte, música, ¿sí? Estoy diciendo simplemente un ejemplo muy, muy general. Pero el trabajo de ustedes va a ser orientar a las personas que necesitan orientación vocacional. Un trabajo muy importante. Imagínense que de ese momento él va a definir una carrera que no puede probar un año y después abandonar, no, no es lo que me gustaba. Después prueba otro año, no, no es lo que me gustaba. No, tiene que empezar y terminar la carrera. Yo no sé si uno puede saber si le gusta o no le gusta con las primeras materias, que siempre son las más pesadas. Siempre. Las carreras más difíciles tienen el filtro en el cursillo de ingreso. ¿Por qué creen que medicina allá en la UBA quedan todos en el examen de ingreso? Porque tenemos nosotros en matemáticas tenemos las materias más abstractas en el primer año. ¿Por qué? Porque ya te están dando una pauta de cómo viene la mano. Y si ahí no podés pasar eso, bueno, entonces lo primero que decís no me gusta, pero no es que no te gusta. No sé, yo pienso que hay muchos factores. Entonces ustedes en ese trabajo que van a hacer, van a orientar a ese futuro estudiante universitario. Y después está aquel que no elige, dice, no, yo no voy a irme a un... ¿Qué va a saber el psicopedagogo de mí? ¿Qué va a saber lo que a mí me gusta? ¿Sí? Si yo no lo conozco, él no me conoce, ¿qué va a saber? Bueno, ese está en el grupo de los no orientados. Entonces, acá yo tengo un ejemplo donde hay 50 estudiantes a los cuales yo primero le pregunté si fue o no al gabinete psicopedagógico. 20 me dijeron que no y 30 me dijeron que sí. De los 20 que no se fueron a orientación, 15 fracasaron y 5 les fue bien. Digamos, les fue bien hasta el momento, porque yo tomo un grupo, por ejemplo, de tercer año, de una carrera, cualquier carrera, y si están en tercer año es porque están en carrera todavía. ¿Sí? Están en tercer año y hace 3 años que ingresaron, o sea que están en carrera, no abandonaron.
Eh, Después están los otros, del grupo inicial, a ver cuántos siguen en tercer año. Y algunos me dicen, no, yo ya no voy más a la facultad, abandoné, estoy trabajando. O yo me cambié de carrera, ¿sí? O yo estoy empezando de nuevo, también puede ser. Bueno, esos están acá, dentro de estos 15, al cual le pusimos el rótulo de fracaso. ¿Eh? Es para poner un nombre nada. Y estos 30, de los 30 que sí tuvieron orientación, 19 tuvieron éxito y 11 tuvieron fracaso. La pregunta acá es la siguiente. La variable éxito en la carrera y la variable orientación vocacional, ¿están relacionadas o no? ¿Cómo es esa relación? ¿Es fuerte o es débil? Esas dos preguntas yo las voy a, o mejor dicho, es una sola pregunta, la voy a responder con el coeficiente de Kemp. No voy a poder decir si la relación es positiva o negativa. ¿Por qué? Porque el signo que me va a dar el coeficiente va a depender de cómo yo coloco estos nombres en las columnas. Si yo, por ejemplo, pongo acá fracaso y acá pongo éxito, el coeficiente me va a dar un signo. Y si yo pongo al revés, me va a dar otro signo. Entonces, como la elección es arbitraria, entonces el signo no tiene nada que ver, pero sí el número. El número, que se simboliza con Q, es un número que está entre -1 y 1. Y tiene la misma interpretación que R. Cuando más cercano esté a 1, vamos a decir que la relación es más fuerte entre estas dos variables. O sea que tiene mucho que ver una cosa con la otra. Cuando el coeficiente se acerca a -1, también la misma interpretación tiene. El tema es que cuando se aleja de 1, 0,4, 0,2, 0,01, bueno, ahí es donde yo voy a decir, y mira, no tiene nada que ver ir a un gabinete psicopedagógico con el fracaso que yo pueda tener o el éxito en mi carrera universitaria. Hay otros factores que a lo mejor van a tener mayor relación. Y ahí yo puedo ir descartando y decir, bueno, no, voy a poner acá el hecho de, no sé, haber tenido padres profesionales o no. Entonces ahí también puede ser. De todos los estudiantes que tienen éxito en la universidad, ¿cuántos son hijos de padres profesionales? Y ahí también sacar otra relación, como el ejemplo que les había comentado de un estudiante que él vivía en condiciones muy humildes económicamente, sin embargo, era por lejos el mejor estudiante. No solamente que le fue bien, fue abanderado y con el mejor promedio. Entonces, también puedo yo poner en juego esa otra variable. Condición frente a la pobreza, pobre o no pobre, versus la variable éxito en el estudio, o sea, éxito y fracaso. Y ahí ustedes pueden jugar con las variables que quieran y armar sus propias conclusiones. Bueno, ¿cómo se calcula el coeficiente? Muy fácil. Se hace así. Se multiplican esos valores. Voy a borrar estas. Se multiplica. Bueno, acá voy a poner en el ejemplo. A ver si está. 0,68. Bueno, vamos a hacer así. Se multiplica cruzado. Este por este menos esto por esto. O sea, sería 19 por 15 menos 5 por 11. Y abajo pongo lo mismo, pero con una suma. Entonces ustedes hagan los cálculos. Primero hagan el numerador, es decir, hagan 19 por 15 menos 5 por 11. 19 por 15 menos 5 por 11. Y eso me da... Arriba... A ver, ¿me van diciendo, por favor? 19 por 15 da 235. 200. 230. Muy bien. Sí.
285. Y abajo, 340. 340. Entonces ahora divido 230 dividido 340 y me da 0,68. Voy a poner acá 0,68. ¿Qué es lo que les puse recién? ¿Sí? O sea que la relación no es muy fuerte, que digamos, así que no sé si en este caso, a pesar de los valores, acá pueden pasar dos cosas. O realmente no hay una influencia muy grande, o la muestra fue muy chica. Capaz que yo tomé 50 alumnos, imagínense si hubiese tomado 500 alumnos. Bueno, ahí el coeficiente ya va a dar un valor un poco más, no digo que va a ser mayor el coeficiente, digo que me va a dar un valor más cercano a la realidad. ¿Entienden? Entonces, este número me está diciendo que hay una relación moderada, una fuerza de asociación moderada entre la orientación vocacional y el éxito en la universidad. ¿Sí? Ese sería el coeficiente de Kendall que quería terminar de explicar. Y el resumen que hice acá es para hacer como un repaso de todo. Cuando tenemos variables cuantitativas, solamente bajo ese contexto vamos a hacer un análisis de correlación y de regresión. El análisis de correlación mide la fuerza de la relación entre dos variables y se hace a través del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Recuerden algo que yo normalmente lo digo al comienzo, después no lo repito, pero en realidad hay que insistir. Nosotros medimos relación lineal. ¿Sí? Nosotros medimos relación lineal. Si R da 0, es porque no tenemos correlación lineal entre esas dos variables. Pero tengo que aclarar, si ustedes dicen si no tengo correlación, están diciendo que no hay ningún tipo de correlación. Y existen correlaciones que no son lineales y que bueno, que también son estudiadas. Nosotros en nuestro caso solamente las lineales. Y el análisis de regresión lo vamos a utilizar para predecir, una vez que yo me doy cuenta que hay una relación fuerte entre dos variables cuantitativas, uso el modelo de regresión para predecir una de ellas en función de la otra. O sea, el de regresión es un poco más avanzado porque ya no solo puedo decir que hay una fuerte relación, sino me permite predecir. Y eso es muy fuerte, ¿no? Finalmente, el coeficiente de Kendall es como una analogía con R. Solo que acá tengo variables cualitativas y ahí está aclarado dicotómicas. ¿Sí? Se puede hacer también para variables que tengan más de una categoría, pero nosotros vamos a hacerlo lo más sencillo. Lo vamos a hacer para variables dicotómicas, es decir, dos variables que tienen dos categorías nada más. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una entrevista y catalogar si el alumno tiene buen rendimiento o mal rendimiento. No hay otra categoría, bueno o malo. Y a través de otra entrevista pueden saber si el alumno tiene estrés o no tiene estrés. Entonces, con esas dos variables, cada una con dos categorías, pueden preguntarse: ¿los alumnos que tienen estrés tienden a tener fracaso en el estudio o no? Bueno, la respuesta la va a dar el coeficiente Q de Kendall, que cuando es alto, entonces yo voy a decir que hay una asociación fuerte, ¿sí?, entre esas dos variables. Y de esa manera podemos hacer lo mismo que en el. Bien, de esta manera entonces damos por finalizada la clase de hoy y que, como les dije, es la parte final de la unidad número 4. La próxima vamos a empezar con probabilidad y así ya van a tener para el práctico. Como la clase fue cortita, no le voy a tomar asistencia, pero Profe, una pregunta, Profe, porque se me cortó justo cuando estaba diciendo, nosotros no medimos del anterior
Cuando estaba hablando de las dicotómicas, de las variables dicotómicas, anteriormente dijo, nosotros no medimos y ahí se me cortó, no lo escuché. No, lo que estoy diciendo es que nosotros no medimos, o sea que no obtenemos un valor numérico, sino que simplemente ponemos a esa observación en una de dos categorías posibles. Por ejemplo, el rendimiento académico, yo puedo medir si te tomo un examen y te califico. Y te voy a poner un 4, un 5, un 9, o un 60, o un 80, o un 20. Pero también puedo hacer un examen donde solamente te ponga aprobado y desaprobado. Entonces, en ese segundo caso, yo no estoy midiendo, sino que estoy categorizando la variable rendimiento. ¿Ves? Sí, profe, Siempre hay gracias. detrás de eso hay una medición, pero cuando nosotros analizamos solamente las categorías. ¿Se acuerdan que hablamos de una variable IMC, que es el índice de masa corporal? Bueno, eso es una variable que por naturaleza es cuantitativa, continua, porque surge de una medición del peso y de la talla. Pero después yo puedo categorizar esa variable y decir, un IMC menor de, no sé, de 20 es desnutrición. Después tengo entre 20 y 25 normal, después sobrepeso, bueno. Entonces ahí yo estoy categorizando. Y tiene otro tratamiento cuando están categorizados. Bueno, este coeficiente Kendall que vimos al final es para variables que ya están categorizadas. Que están categorizadas en dos categorías nada más. Así que bueno, esa es la diferencia que hay con el R de Pearson, que sí o sí necesito números. Acá necesito frecuencia nada. Bien. Bueno, nos vemos entonces en una semana. Bueno, Ok, profe. 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 Gracias.